Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 18 y 19. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Vamos a hacer una segunda parte de lo que es la opinión y la interpretación en la iglesia de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice que es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Dijimos que toda la iglesia opina, cada uno tiene una opinión y también puede llegar a una interpretación de lo que es una doctrina, un texto. Tenemos que decir claramente que los que interpretan son los apóstoles. Ellos son los que tienen la autoridad para dictar doctrina. No hay nadie que pueda dictar doctrina sino solamente los apóstoles. La doctrina ya está terminada allí en las Escrituras. No hay más nada que dictar, no hay títulos que poner, ya los títulos ya fueron puestos, ya está todo terminado. Está todo concluido. Solamente lo que nosotros tenemos que hacer es leer los textos, leer la doctrina, estudiarla, memorizarla y analizarla más profundamente. Así que el punto es la interpretación. ¿Y quién es el que interpreta? Ya lo dijimos una vez más. Según 17:20 y algunos textos más nos dicen que Jesucristo dejó un magisterio. No es como dice el catolicismo romano que dejó una iglesia, no. La iglesia es consecuencia de este magisterio que Jesucristo dejó en la tierra, que son los apóstoles. Entonces, según 17:20, dice que no te ruego solamente por esto, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, si los que interpretan son los apóstoles, nosotros como iglesia tenemos una opinión, y si esa opinión es madura, si esa opinión es conforme a lo que enseñaron los apóstoles, se alinean a la doctrina apostólica, llega a ser una interpretación que es pulida o es aprobada o desaprobada por medio de discusiones, lo dice el mismo apóstol Pablo. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque, dice el apóstol, es preciso que entre vosotros haya disensiones. O sea, siempre donde hay un grupo de personas hay disensiones, porque aún en las mismas familias y aún en el seno más íntimo, digamos, de un matrimonio, que son dos personas, hay disensiones, hay desacuerdos, hay distintas opiniones e interpretaciones. Entonces, aún el cristiano puede llegar a tener hasta no estar de acuerdo con algo con Dios. Es algo, bueno, un poco irrisorio, pero sucede que nos podemos, un cristiano le puede cuestionar algo a Dios. Queremos decir que cada cabeza tiene una opinión, cada cabeza tiene una interpretación. Entonces dice el apóstol Pablo que es necesario y es preciso que haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Habíamos hablado en el video anterior que aprobado de la palabra dokimos del griego, y yo lo explicamos, donde se deriva dokeo, doxa, etc. Entonces es la raíz, esta palabra de aprobado, de pensar, de alguien que piensa, por implicación, que tiene un parecer, que tiene una opinión, que tiene una interpretación. Los que son los aprobados en la iglesia son los que interpretan correctamente las escrituras, como le pasó a Pablo con los bereanos, donde ellos fueron a las escrituras para ver si lo que decía Pablo era verdad. Entonces, Pablo, digamos, era un ministro aprobado delante de los bereanos, porque puede haber un ministro que sea aprobado por Dios, pero que la iglesia no lo apruebe.
¿De qué manera un ministro es aprobado? Por medio de que enseña lo mismo que enseñaron los apóstoles, y en nuestro caso lo que enseña Pablo. Más específicamente, por supuesto, que está la palabra de Pedro, la palabra de Juan, etc. Pero básicamente nosotros nos tenemos que alinear en cuanto a doctrina a Pablo. También está Juan, está Pedro, pero Pablo dice que él fue puesto como predicador, maestro y apóstol a los gentiles. Entonces, habíamos visto esa primera parte de aprobado, que es una persona que pasa por una prueba para demostrar ser digno de ser aprobado, digamos. ¿Qué pasa una prueba? Eso es un aprobado que pasa una prueba. O sea, un recibido, ya habíamos hablado, cuando uno estudia, uno necesita pasar por exámenes y que se le apruebe, si está en condiciones de ser médico, ser abogado, ser arquitecto, etc. Necesita ser aprobado. La aprobación viene por demostrar que algo es bueno, o sea, tiene que haber una demostración, y esto todo sucede por medio de las discusiones, por medio de las divisiones, como ya habíamos hablado de los distintos textos. Eso es, el aprobado es una persona que tiene una opinión, o que sí, que tiene una opinión y que esa opinión ha madurado, y al comprobarse que esa opinión se transforma en una interpretación de una doctrina, y tanto Dios como el pueblo de Dios lo aprueban. Entonces, dice, habíamos leído las distintas versiones de lo que era lo que sucede en la iglesia, que hay divisiones. En la iglesia hay divisiones. Entonces, vamos a ir a la segunda parte, digamos, de lo que son las opiniones y las interpretaciones. O sea, el cristiano tiene una opinión y puede llegar a interpretar las Escrituras. Por eso en la iglesia de Jesucristo, lo dijo el mismo apóstol Pablo, es necesario que haya discusiones para que se vean cuáles son los aprobados, cuáles son aquellos que tienen la capacidad de opinar y de interpretar correctamente las Escrituras o la doctrina. Entonces era necesario que se produzcan debates, que se produzcan discusiones, que se produzcan conversaciones. Y en este caso vamos a hablar y vamos a ver el punto que habla aquí Pablo con respecto en Romanos 14:1, que dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pero acá podemos ver qué sucedía en la iglesia primitiva. Y sucede en la misma iglesia moderna, digamos, contemporánea, y en las edades siempre ha sucedido así, que siempre en la iglesia ha habido divisiones, pero es algo natural, aunque esas divisiones tienen que ser de manera que se pueda sacar a luz lo verdadero, lo correcto, la verdadera interpretación. Lo dijo el apóstol Pablo, es necesario, es menester, es inevitable, es conveniente. Tiene que haber diferencia entre ustedes, decía Pablo. Es conveniente que existan divisiones. Es bueno, decía Pablo, que existan divisiones, así se sabe quiénes son los aprobados, porque es como cuando se pregunta, ¿y quién te nombró pastor? ¿Y de dónde sacaste el título de pastor? O de maestro, o de evangelista, ¿quién te lo dio? Por supuesto que eso no puede venir un pergamino del cielo y que le caiga en la mano al predicador, al pastor, al maestro. Porque el título, o al evangelista, o el título lo da Dios, por supuesto, pero ¿cómo Dios da el título? Por medio de la enseñanza de los apóstoles. Yo ya lo hablé mucho, que nosotros estudiamos si se puede decir, los que quieren predicar la palabra o enseñar la palabra, estudiamos, digamos, con Pablo, con Pedro, con Juan. Por eso la iglesia verdadera es la Escritura, porque no hay otra manera de ser aprobado si usted no va a los maestros. Si usted quiere ser arquitecto, si usted no va a la universidad o quiere ser médico, si usted no va a la universidad de medicina, nunca va a ser médico.
aprobado, digamos, no lo van a contratar en ningún lugar. Con la opinión y la interpretación de las escrituras en la iglesia es algo que, por supuesto, es más, como no hay papeles, no, se tienen que dirimir estas cuestiones por medio de discusiones, de debates y de ver quién tiene la sana doctrina. O sea, en la iglesia se puede discutir sanamente, se puede debatir sanamente para sacar conclusiones verdaderas de la verdadera doctrina. ¿Por qué? Porque el catolicismo ha contaminado mucho la iglesia y ha metido todas sus falsas doctrinas, y la iglesia la iglesia verdadera, ha sido muy contaminada por falsas doctrinas. Entonces es necesario, porque las personas, si uno habla, mientras no hablen las personas, los hermanos en la iglesia, no se sabe lo que piensan, pero cuando se ponen a charlar podemos ver las grandes diferencias que hay. Aunque sean excelentes personas, tienen distintas opiniones, digamos. Cada persona tiene una opinión distinta. Por eso Pablo animaba a los hermanos a que sean de un mismo pensar, de un mismo sentir. ¿Por qué? Porque hay mucha división mental, si se puede. Se pueden estar unidos, reunirse, ser muy amables los unos con los otros, pero no todos piensan igual. Entonces, para llegar a tener un verdadero adoctrinamiento es necesario saber quién es el pastor, quién es el maestro, quién es el evangelista. Y es por medio de conversaciones, de charlas, de debates, de discusiones, para saber quién tiene la verdadera doctrina y quién ha sido dotado, porque es Dios el que dota a distintos hermanos para que puedan interpretar las escrituras. O sea, interpretar significa mediar, es un mediador entre algo que no entendemos. Ese mediador o ese intérprete hace que nosotros lo podamos entender. Por eso él constituyó pastores, maestros y evangelistas, para que se pueda comprender de una manera más sencilla lo que es difícil de entender. ¿Por qué? Porque estos ministros, estos hombres aprobados por Dios y por el pueblo, pueden cumplir su ministerio mediante el peso de sus opiniones, el peso de su interpretación, porque ha estudiado, hermano, ha sido dotado además espiritualmente por Dios con una capacidad para poder enseñar. Por eso Pablo mismo le decía a Timoteo que sean aptos para enseñar. Esto te encargo, que lo que has oído de mí ante muchos testigos, que el evangelio que yo te estoy dando, se lo transmitas a hombres, hombres fieles, que sean capaces y sean aptos para enseñar también a otros, como dice en 2 Timoteo 2:2. Entonces, el punto que tocamos son en este caso, de que no toda la iglesia es igual y que no toda la iglesia está en el mismo nivel de discusión. A algunas personas les hace bien discutir y a otras personas no les hace tanto bien discutir, porque se sienten abrumados, se sienten presionados por hermanos que tienen mayor capacidad o hermanos que no tienen esa gracia para transmitir una doctrina. Entonces, al leer Romanos 14:1, Pablo dice: recibid al débil en la fe, al que es débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque hay hermanos que son débiles en la fe y es fácil, digamos, se puede decir, es como un niño es, digamos. Una persona mayor no puede discutir con un niño o como dice acá, un débil en la fe, una persona que no está bien, digamos, que no está a la altura. Entonces Pablo dice que en ese caso no hay que rechazarlo ni separarlo y decirle que estamos hablando de la verdadera iglesia, ¿no? de los hermanos que necesitan adoctrinamiento. La palabra de recibir es proslambano.
que significa tomar para uno mismo. O sea que recibamos al hermano débil en la fe, aquel que no tiene las capacidades de otros hermanos mayores. Significa reunir, llevar consigo, admitir a la amistad o a la hospitalidad. Estamos viendo lo que dice de lo que proviene del griego, que es prolambano. Es darle la bienvenida, como dicen en Hechos 28:2. O sea, al hermano débil, al que quizás no comparte toda la doctrina. Estamos hablando de en la iglesia, ¿no es cierto? La palabra también se deriva a apresar algo, asir, traer consigo, conducir aparte, llevar a un lado con la implicación de privacidad. O sea, todo lo que los que se reúnen con nosotros y son débiles en la fe, es que los recibamos, dice el apóstol Pablo. Dar la bienvenida a recibir o reunir. Esa sería la primera palabra. La segunda palabra es débil. Dice recibir al débil en la fe. La palabra que usa ahí el apóstol Pablo es atzeneo, del griego, que significa estar débil, en cualquier sentido, enfermo o necesitado. Por eso en la iglesia hay opiniones, pero no todos tienen el mismo peso. Hay hermanos que tienen su opinión o su interpretación es débil, es mala, digamos, está enferma, no está fuerte. Entonces el apóstol Pablo dice que no lo hagamos aparte, sino que démosle ese lugar para que pueda escuchar a los que tienen una opinión más fuerte y una interpretación de más peso. Entonces, recibid al débil en la fe. Esta palabra débil significa ser débil o impotente, estar enfermo, sin fortaleza, estar debilitado como por temor o preocupación, débil. Es la persona que tiene muchas dudas doctrinales y hay que ir llevándolo de a poco, digamos. O sea, se puede debatir con estos hermanos, debatir en un sentido, debatir con minúscula para que pueda comprender, sentarlo, charlar, o en una ronda de hermanos se puede charlar con mucho amor para poder enseñarle, porque la persona está débil. También dice acá, sin fortaleza, no tiene fortaleza doctrinal, entonces necesita que también esas personas también opinen, pero se los lleve por el buen camino y enseñarles que siempre tienen que ir a las Escrituras. Eso es fundamental. Aún el débil necesita ir a las Escrituras. Entonces esta palabra se desprende de estar debilitado como por temor o preocupación débil, de tener sus finanzas en condición precaria, padecer necesidad. Es una persona que acá dice que las finanzas están pobres. Sí, en una condición precaria, que dice que está pobre. O sea que él argumentativamente está pobre, el hermano. No, tiene algún que otro argumento, se defiende ahí, pero está débil. El apóstol dice que a esa persona no se la haga a un lado, sino que si se puede hablar amistosamente con la persona para que pueda comprender. Estar débil, estar en una condición de incapacidad. Todo esto lo tenemos que ver en el sentido de que hay hermanos, hablando de hermanos, están en una situación de incapacidad, o sea que están como enfermos y necesitan fortaleza, la fortaleza que le pueden dar los hermanos que tienen una opinión y una interpretación más fuerte, lo pueden alimentar con la palabra y se pueden levantar. También la palabra aquí se desprende estar enfermo o doliente. Se desprende aquí del griego atzenes, que significa sin fuerza. O sea, por eso Pablo dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, recibir al débil en la fe, pero no para discutir con ellos. ¿Por qué? Porque son débiles, tienen una fe. Hay muchos hermanos que vienen de doctrinas erradas y son débiles de la fe, a pesar de que son fuertes, digamos, en el sentido que tienen, o sea, que tienen
doctrinalmente hablando, tienen son débiles, o sea, son fuertes, digamos, porque oran mucho, en algunos casos, en algunas les enseñan a ayunar y a consagrarse, alaban mucho a Dios, pero doctrinalmente son débiles, no tienen fuerza, argumentativamente no tienen nada. Entonces esos hermanos hay que llevarlos con mucha paciencia porque son fuertes, digamos, en el sentido en lo que ellos creen y lo que le han enseñado. Por eso significa que es una persona que no tiene fuerza argumentativa. Pero sí son hermanos normales, digamos, son fuertes espiritualmente en el sentido que oran mucho, pero en argumentos doctrinales no tienen fuerza. Atsene también que se deriva del griego, que es discapacitado, débil, relativo a una condición de capacidad limitada. Entonces estos hermanos han perdido tanto, si se puede decir, tanto tiempo en falsas enseñanzas, y han pasado años y pasan años en iglesias que le enseñan falsa doctrina. No es porque los hermanos sean malos ni nada, sino porque están equivocados, y ha habido predicadores en décadas anteriores que han enseñado falsas doctrinas y se han abocado solamente a esas doctrinas y no han avanzado nada. Entonces doctrinalmente les han enseñado que solamente tienen que orar y estar preparados para el rapto, por ejemplo. Entonces estos hermanos doctrinalmente son muy débiles, aunque son fuertes, quizás discutan y son fuertes para discutir, pero están totalmente equivocados. Y hay que tener paciencia para ir llevándolos de a poco, ir sacándolos si se puede, porque la mayoría de los casos están muy, muy agarrados a esas doctrinas, de que la doctrina está en el conocimiento del Hijo de Dios. Pero bueno, Atsene también significa que moralmente débil, incapaz de hacer lo correcto. Esos son hermanos que están más en la carne que en el espíritu. Entonces, no llevarlos, como dice Pablo, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque contender sobre opiniones es para fuertes, si se puede decir, es lo que está diciendo Pablo. Recibir al débil en la fe, pero no para contender, porque ese es otro nivel donde están hermanos fuertes que discuten por doctrina y son se puede decir, los postulantes para ser maestros, para ser pastores o evangelistas. Ellos están postulados por Dios y por la iglesia para que ellos pastoreen, para que guíen al rebaño, le enseñen una sana doctrina. Entonces es como que Pablo dice que hay otro nivel de contención, de discusión, de debate. Dice, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, la palabra sené también significa condición desesperada. No leemos los textos porque son muchísimos, pero hay textos también. La palabra sené también significa débil, relativo a tener una estructura más pequeña y necesariamente enferma. Entonces estos hermanos no están en condiciones de contender sobre opiniones. Eso se lo dejan para los hermanos fuertes, digamos, los más fuertes. Dice punto número 5 de Atsenés, es enfermo, doliente, con la implicación de estar en una condición de debilidad. Estos son los hermanos que no hay que hacerlos contender sobre opiniones, porque van a quedar mal, quedan mal los hermanos, porque los llevan a un esfuerzo que ellos no están en capacidad de hacerlo. Usted imagínese ponga usted un niño a trabajar en la construcción o en algún trabajo, lo va a arruinar, porque no está en capacidad, es un niño, no está en capacidad. Y si usted pone a una persona enferma a trabajar también, no está en capacidad, se va a desmayar al mediodía, va a caer en algún lugar, no es conveniente, porque la persona la va a pasar muy mal. Y le puede quedar marcado y ya está. Capaz que no quiere ir más a la iglesia por lo fuerte que son los hermanos en discusiones.
Entonces hay que tener cuidado también con eso, que hay hermanos que no están en capacidad de discutir, sino por el momento escuchar opiniones e interpretaciones de los hermanos mayores. Entonces vamos a la tercera palabra, que es contender, que es diacrisis. Es importante esta palabra, contender. Diacrisis. Por eso dice Pablo, habla de contender, que es otro nivel, contender. Ya hablamos de los hermanos débiles, que no hay que llevarlos a ese nivel de trabajo, de esfuerzo, porque es como llevar a una persona enferma a trabajar. Lo hace con toda su voluntad, pero va a quedar peor de lo que entró. Entonces dice contender sobre opiniones, que es otro nivel, donde ahí se ven donde están los pastores, los maestros de la palabra y los evangelistas. Aún ahí mismo hay distintos niveles también. ¿Por qué? Porque hay doctrinas que son más livianas y hay doctrinas que son más pesadas y más profundas. Entonces la palabra diácrisis, que significa opinión judicial. Eso es lo que está hablando Pablo, del nivel que hay en otros hermanos. Hay una opinión judicial, una opinión, un discernimiento y una oposición. De acá se desprende que hay un discernimiento y hay una diferencia. Son los hermanos que leen, que estudian, que memorizan y analizan los textos y las doctrinas. Entonces ellos pueden hacer un discernimiento y una diferencia entre una cosa y la otra, entre una doctrina y la otra, entre una opinión y la otra. Son hermanos donde ya se va viendo que pueden ser pastores, pueden ser maestros o evangelistas. La misma iglesia los reconoce. Primeramente tienen que ser reconocidos por Dios, o sea, alinearse a la doctrina de Pablo, a la de Pedro, a la de Juan, a la de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo. Entonces, de acá se desprende también la palabra discusión o argumento. Es lo mismo que está en 14.1, ¿no? Discusión o argumentos. Pablo decía, es necesario que haya entre ustedes discusiones y argumentos de peso que puedan cambiar la ecuación, que pueda alimentar al pueblo. Esta palabra también se desprende de la distinción, la discriminación clara y un juicio claro. También se desprende contender sobre opiniones. Contender sobre opiniones. Esto es lo que dice Pablo, es necesario. Por supuesto que al pastor no le gustan estas cosas, ni a ningún líder le gustan estas cosas. Y acá Pablo, se puede decir el gran líder Pablo, decía es necesario, aunque él muchas veces da el mandamiento que no haya, divisiones, así en el sentido, porque lo decía Pablo allí, al que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, porque ya está entregado a la contradicción. Pero es bueno que haya discusiones entre los hermanos para que se vean los aprobados, los que tienen capacidad. Entonces el pueblo reconoce a ese hermano fuerte en doctrina, entonces el pueblo se siente amparado, se siente seguro con un hombre espiritual, con un hombre pensante, con un hombre que saca buenas conclusiones, excelentes conclusiones con respecto a la doctrina, y el pueblo se siente en paz, que hay hermanos de ese calibre. Entonces, contender es sobre opiniones, significa disputas de opiniones dudosas. O sea, hay discusiones sobre opiniones dudosas. En lo que dice Pablo le dice allí a los romanos, y en la versión moderna dice disputas de opiniones dudosas. O sea, opiniones dudosas puede ser en un sentido que no son garantía, o que los hermanos mismos tienen dudas con respecto a diferentes opiniones, o en sus opiniones manifiestan dudas,
O sea, todo lo que rodea o el espíritu de la discusión son las dudas. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es aquello? ¿De qué manera pasa? ¿De qué manera vino Cristo? ¿Vino en carne? ¿No vino en carne? María le dio la carne, por ejemplo, para el rapto es una verdadera doctrina, es una falsa doctrina, se tiene que ayunar, no se tiene que ayunar, etcétera. Hay cantidad de temas, pero el tema principal, tenemos que decir lo que es la carne de Cristo. Ese es el tema principal que debería haber en un nivel de hermanos que discuten. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, el que come mi carne tiene salvación, el que no come mi carne no tiene salvación. ¿Qué quiere decir? Que hay que creer en el Cristo que vino del cielo, no en el Cristo que María le dio la carne, porque María tenía carne corruptible y la carne de Cristo es incorruptible. Entonces allí hay un problema esencial donde el apóstol Juan dice que para distinguir a los verdaderos y falsos maestros es necesario esa doctrina, saber quién cree que Cristo vino en carne y saber quién no cree que Cristo vino en carne. Entonces, contender sobre opiniones, como dice Pablo, significa juicios de razonamientos. Eso tiene que haber en la iglesia, juicios de razonamiento. ¿Por qué el catolicismo romano no quiere que haya cismas, ni divisiones, ni discusiones, ni que nadie contradiga? Porque se sale la verdad a la luz, como ellos están en la mentira. Si hay discusiones, si hay divisiones, si hay contenciones, sale todo a la luz. Salen todos los trapitos al sol, como se dice. ¿Por qué no quieren ellos que haya discusiones? Y al que hace discusiones, no les conviene a ellos. Entonces, Pablo decía que es necesario, es menester para ver los que son aprobados. Otra cosa que se desprende de contender sobre opiniones es no actuar como jueces de los escrúpulos del hermano débil. O sea, no enjuiciar ni condenar al hermano que no cree como nosotros, y si nosotros estamos en la doctrina correcta, no condenarlo al hermano, sino tratar y pedirle a Dios que Dios le abra el entendimiento para poder comprender. Por supuesto que acá no estamos hablando de salvación, estamos hablando de el hermano, cuánto vamos irnos de esta tierra sin entender muchas doctrinas. Nadie, el único es Jesucristo, el único que sabe todo. Entonces es necesario que haya discusiones, escuchar discusiones para poder comprender la sana doctrina. Entonces dijimos que lo principal es saber en quién hemos creído, en ese Cristo que vino del cielo encarnado, por ejemplo, porque es la médula de la doctrina cristiana. Saber quién es Cristo. Entonces, otra de las cosas que dice que es facultad de decidir, capacidad de discernir. Eso significa de la palabra que se desprende de contender, diácrisis. Disputa o contiendas. Y acá se desprende la palabra diacrino, que significa separar completamente. Separar completamente. O sea, cuando se contiende hay una separación, hay una división. Hay dos posturas encontradas. Eso, Pablo dijo que eso era natural en la iglesia, tiene que pasar, es necesario que pase. Diacrino significa retirarse de o, por implicación, oponerse. O sea, hay un enfrentamiento entre hermanos, para que, hablando de doctrina, porque los hermanos van a seguir siendo hermanos, van a ir al culto el otro día, etc. Pero se tiene que sacar a luz la verdadera doctrina para que se puedan ver los pastores, los futuros maestros de la palabra. Entonces diacrino significa discriminar o decidir. Discriminar, o sea, separar o decidirme por creer en algo. El punto es que nosotros tenemos que ir a Pablo e interpretar lo que interpreta Pablo. O sea, yo puedo tener una opinión, puedo tener una interpretación, y ahí es donde si mi interpretación es aprobada o privada.
Mi interpretación o mi opinión, que puede llegar a ser una interpretación, puede ser aprobada o privada. Es aprobada cuando mi interpretación está conforme a la interpretación de Pablo. Por supuesto que no es tan fácil, digamos, porque uno puede decir, sí, mi interpretación, lo que yo creo de esta doctrina es lo correcto, porque Pablo lo enseña de esta manera, pero no es tan fácil, porque yo puedo creer que yo estoy interpretando igual que Pablo. Pero para eso, por supuesto que lleva tiempo y hasta años y décadas también. Primero, yo veo la doctrina y yo creo que esa doctrina, porque en todas las sectas todos creen que interpretan como Pablo. Si uno va a cualquier secta, a cualquier lugar, ellos van a decir, yo interpreto como interpreta la Biblia. Aún los que creen que Dios es mujer, uno habla con ellos y ellos le abren la Biblia y le dan una explicación de una hora. El punto es que eso sea verdadero. Y eso se mide por medio de discusiones, por medio de hablar, por medio de dialogar. Porque acá la palabra es dialoguismo, ¿no? Que veamos, que ahora lo vamos a ver. Para ver. ¿Por qué? Porque la doctrina, la interpretación, la opinión, tiene que pasar por una serie de exámenes. Una persona no es doctor de un día para el otro. Pasa por cantidad de exámenes uno y otro y otro y otro, y cada vez más exigente para que la persona salga a hacer un beneficio a la comunidad, no matar gente. Y con la doctrina es igual. Usted imagínese, si para ser doctor o arquitecto, que también tienen mucha responsabilidad, porque si hace una casa y se viene abajo, mata a todas las personas. Cuanto más en la doctrina, de tener una sana doctrina, esto lleva tiempo. ¿Por qué? Porque se tiene que pulir. Porque uno puede creer que tiene una sana doctrina, pero uno tiene que estar, por amor a Dios y amor a la iglesia, amor a los hombres, amor a los hermanos, uno tiene que ver si realmente está en lo correcto, como se dice, una autocrítica, y ver y mirarse a uno con severidad para poder ser aprobado. Es como si uno quiere estudiar para médico, se exige al máximo, porque si uno no se exige, llega al examen y desaprueba. Alguna vez hemos estudiado, hemos ido a la escuela. Si uno no se autoexige, es lo mismo que la nada. Uno puede creer muchas cosas, pero cuando llega al examen, ahí está la verdad. Y si uno no se autoexige, no llega a nada, desaprueba completamente. Entonces estas personas que van a contender o van por una doctrina tienen que estar bien preparados, porque va a haber una persona que tiene la doctrina correcta, y si usted no tiene la doctrina correcta, como dice Pablo, va a ser avergonzado por la misma palabra. Por supuesto que el fanático, la persona que no quiere entender, que ya es idólatra, obtusa, que no quiere entender, que son anticristo en el sentido de que, como Juan decía, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, se fueron para probar que no eran de nosotros, quiere decir que eran anticristos, o sea que ellos contendían con Juan y no le creían a Juan. Esos ya son anticristos que es necesario que discutan con Juan en este caso. Juan decía, se apartaron de nosotros, ¿qué quiere decir? Que se apartaron de la doctrina apostólica. Cuando habla de nosotros, está hablando porque ellos estaban vivos. Nosotros tenemos que decir que se apartan de la doctrina apostólica, se apartan de las Escrituras. Eso no son de nosotros. Los que no creen que Jesucristo ha venido en carne, por ejemplo, es lo que dice Juan. Es lo que dice Juan. El que cree que Jesucristo ha venido en carne, el que cree o confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, lo dice Juan. Entonces ahí está, o es falso o es verdadero. Dice, el que nos oye a nosotros, dice Juan, o sea, a los apóstoles, a las Escrituras, la sola Escritura. ¿Por qué la sola Escritura? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Pablo? Están en las Escrituras, no están en otro lugar. Entonces, negar las Escrituras, como nos hace el señor Alarcón, Plasencia, todos los demás, están fuera. Son anticristos en el sentido que rechazan la doctrina apostólica. No oyen a Juan. Al no oír a Juan, son anticristos, porque están rechazando esa sana doctrina que dijo Juan.
El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces todos los que confiesan que Jesucristo ha venido en carne están bien encaminados. Por supuesto que hay muchos hermanos que tienen que pulir la doctrina y tienen que ver todos estos temas y este tema tan profundo de lo que es la sangre, de lo que es la carne de Cristo, y que hace que el cristiano llegue a otro nivel de enseñanza que pueda ayudar a los hermanos y los pueda adoctrinar, los pueda alimentar con un alimento sólido. Entonces, Diacrino es contender diferencia. O sea, todo esto sucede en un ambiente de iglesia. Por eso Juan decía, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cómo se manifestó que no eran de nosotros? Porque se fueron. O sea que no compartían lo que decía Juan. Usted, para ver si la persona no es un hermano o un anticristo, tiene que ver si se opone a Juan o no se opone a Juan. Si se opone a Juan y no cree como Juan, en su interior se retira, digamos. Entonces, contender, diferencia, discernir, distinción, distinguir, duda, examinar, hacer diferencia, juzgar. De ahí se depende la palabra diacrino, que deriva de diácrisis, que es hacer un juicio, ¿no? Una opinión judicial. Después habla de juzgar, de evaluar, reconocer, discutir, separar totalmente, hacer una distinción. Separar totalmente, hacer una distinción. Día significa aparte, crino significa juzgar y cris significa separación. O sea que hay un juicio que se separa de los demás. Hay un juicio, hay una opinión, hay una interpretación que se enfrenta a otra interpretación. Y no solamente pueden ser dos, pueden ser 3, 4, 20 distinciones, ¿no? 20 opiniones, 20 interpretaciones. La cual alguien, la mayoría o la minoría, o quizá ninguno, o quizá todo, o quizá uno, o quizá dos, tengan la interpretación correcta. Por eso los bereanos fueron a las escrituras. Dijimos, no nos miremos más a la cara, vayamos a las escrituras. Bueno, en ese caso lo tenían a Pablo, nosotros iríamos a Pablo. Ellos iban a los profetas, etcétera, para saber la doctrina. Si Pablo, el Cristo que estaba predicando Pablo, era el Cristo que habían profetizado los profetas. Entonces diacrino significa separarse a sí mismo de. Separarse a sí mismo de. O sea, por eso Pablo decía, es necesario que hayan herejía, que hayan sectas, que hayan divisiones. Y como dice acá, diacrino es separarse a sí mismo de. O sea, la persona cree en una doctrina y se aferra a esa doctrina. Entonces de ahí vienen las sectas, las herejías, y eso está, digamos, se puede decir está permitido. O sea, los católicos decían, ustedes están todos divididos, y es lo más normal que hay en una comunidad, es lo más normal, que haya distintas opiniones. Pero en este caso es para ver cuáles son los aprobados y cuáles son los desaprobados. Entonces, en el sentido de arbitrar y juzgar. Entonces, los católicos dicen, ¿quién es tu árbitro? ¿Quién es tu magisterio? Y están perdidos los pobres católicos, ¿no? Porque ¿quién es el árbitro y el que juzga? Un intérprete de la ley, o el que interpreta la ley. Es como, ellos siempre ponen, o se puede poner un árbitro, dice un árbitro. Para ellos el árbitro es el Papa, un verdadero desastre, ¿no? Se le pregunta al Papa que vino Cristo, no sabe. Es como preguntar a un árbitro de fútbol cuando la pelota entra en el arco y no sabe si es gol o no es gol. Algo así. Ese es el Papa. Cuando la pelota entra en el arco, le preguntan, ¿fue gol, señor árbitro? No sé. Dice, no sé si fue gol. No. Pero usted no es el árbitro. Sí, pero no sé, no hay respuesta. Entonces, en el sentido de arbitrar y juzgar, nosotros tenemos que entender que
el que actúa de árbitro y juzga son los apóstoles. Nosotros tenemos que apegarnos a lo que dicen ellos para nosotros tener una opinión y una interpretación de peso. O sea, si usted quiere ser médico, tiene que estudiar con médicos a la Universidad de Medicina, si no, nunca va a ser médico. Nosotros, para ser verdaderos intérpretes de la palabra, maestros de la palabra, pastores o evangelistas, tenemos que ir a Pablo, a Juan, a Pedro, a Cristo, a los profetas, pero básicamente, como siempre digo, tenemos que ir a Pablo. Tenemos las bellas cartas o los escritos de Juan, de Pedro. Lo maravilloso que es Juan hablando de cristología es maravilloso también. Entonces, ellos son los que nosotros nos tenemos que alinear para tener una doctrina, una interpretación correcta. Que para ellos es el Papa, ¿no? Para el católico o para cualquier secta, para Testigos de Jehová, Russell, etc., o para los mormones Smith, cada uno tiene su Papa. El católico dice, vos sos tu propio Papa. No, nosotros no somos nuestro propio Papa. Nosotros tenemos un intérprete, que es el magisterio apostólico. Ellos son el árbitro, digamos, son los que juzgan qué es lo que está bien y lo que está mal, porque fueron inspirados. Ellos fueron inspirados. Nosotros como iglesia somos iluminados. ¿Para qué? Para entender a los inspirados. Nosotros no somos nuestro propio Papa, tenemos un magisterio. Ese magisterio está en las Escrituras, lo dejó Jesucristo allí en 17:20 de Juan. Jesucristo no dejó una iglesia, Jesucristo dejó un magisterio. Y en base a ese magisterio nace la iglesia, digamos, o la iglesia es consecuencia de creer al testimonio de ese magisterio, que son los apóstoles. Entonces, en base a todo ese magisterio, nosotros somos el grupo de alumnos que discutimos por distintos temas y sacamos nuestras conclusiones, pero el que da el veredicto es el profesor, es el académico. Y en este caso, el que da el veredicto es Pablo, para ponerlo más sencillo. Que Pablo es nuestro profesor, Pablo es nuestro maestro, Pablo es el árbitro y el que juzga. ¿Por qué? Porque allí en 2:9 de Gálatas se dieron la mano Pedro y Pablo, que Pedro iba a ir a los de la circuncisión y Pablo a los de la incircuncisión, o sea, a nosotros. Si tendría que haber un papa. No hay papa, por supuesto, pero el que fue destinado por Dios para ser maestro, predicador y apóstol a los gentiles es Pablo. Entonces Pablo es el que hace de árbitro y dice, esto es sana doctrina y esto es falsa doctrina. Entonces nosotros podemos ver que, como un árbitro de fútbol, si es gol o no es gol. Entonces el árbitro dice es gol o no es gol. Y cuando hay discusiones, por supuesto hay discusiones, ¿y quién es el que pega el silbate y dice fue gol o no fue gol? O este es aprobado o este es desaprobado, Pablo. Entonces, en el sentido de arbitrar y juzgar, según 1 Corintios 6:5, vamos a leer 1 Corintios 6:5, lo tenemos por acá cerca. Dice, para avergonzaros lo digo, pues, que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre hermanos. O sea, Pablo mismo los animaba a juzgar, a interpretar, a opinar, a discutir, a tener debates entre ellos mismos para que puedan juzgar, que es la palabra crisis, juzgar. Y acá es diacrino, que significa separar un juicio para si es aprobado o desaprobado, por medio de debates. Y que en última instancia el que decide es Pablo. Si esa doctrina es correcta o incorrecta. Te imaginas una discusión ahí entre los hermanos que en Corinto y discuten los hermanos, pero en un momento dado lo miran a Pablo y le dicen, Pablo, ¿cuál es la doctrina correcta? Y Pablo ahí les dice cuál es la doctrina correcta. Entonces, también, si nosotros vamos en el sentido de arbitrar y juzgar, primer punto sería evaluar cuidadosamente. Juzgar significa evaluar cuidadosamente y juzgar, que es la palabra diacrino, como ya dijimos, diacrino.
que es evaluar cuidadosamente y juzgar una doctrina, o sea, interpretar una doctrina. 2, preferir, considerar mejor o superior. Y eso es lo que sucede en las iglesias. Dice, no, yo creo en el rapto, no, yo creo en el ayuno, no, yo creo en la oración, no, yo creo en la Biblia, no, yo creo en esto, en aquello. Entonces se producen diferentes opiniones. Y entonces eso es lo que es contender. Creer o tener la doctrina superior o mejor. Por supuesto que tenemos distintas etapas, por eso Pablo decía que no discutamos, que no le hagamos mal al que es débil en la fe, porque hay hermanos que son débiles en la fe y por ahí un hermano cree que una doctrina es la correcta y es la mejor de todas y muere con esa doctrina. Pero no quiere decir que no sea cristiano, ni salvo, ni todas esas cosas raras. Significa que se aferra a una distinción, a una diferencia doctrinal y de ahí no lo saca. Pero para su salud espiritual es bueno que escuche, que se siente, que debata sanamente con los hermanos para poder llegar a una doctrina correcta y no viva esclavo a esa doctrina. Por ejemplo, la doctrina del rapto, que es absolutamente falsa. Los hermanos están pendientes de que ellos creen que hay un rapto secreto. Estaba escuchando ahí en Facebook, hay muchas de hermanos que hablan de estas cosas, o tienen cánticos, niños que cantan, que el Señor ya viene, que hay que estar preparado, etc. Nosotros al creer en Jesucristo ya estamos preparados porque ya estamos santificados legalmente. Tenemos una santificación para poder darle la gloria a Dios y darle alabanza a Dios por medio de nuestro culto racional, que es negarnos a nosotros mismos y que nuestros miembros sean instrumentos de justicia y no de pecado. Pero el que cree que no están preparados, o sea, una persona puede andar mal en santidad, pero ya está santificado por Cristo, por supuesto, está con Dios, y aunque muera, se va con Dios, pero va a sufrir las consecuencias en esta tierra. El problema que hay es que los hermanos viven esclavos a esta doctrina. Por ejemplo, es un ejemplo simplemente. Viven esclavos, entonces están todo el día atentos de que hay el caso de un hermano que se bañaba vestido, porque dice que si venía Cristo en ese momento, él no quería estar en paños menores o sin ropa, y que Cristo lo iba a mirar así. Justo llega Cristo en el rapto secreto y lo ve desnudo y no se lo lleva y se iba a quedar en la tierra. Esto, toda esa locura y esa esclavitud que hay con respecto a algunas falsas doctrinas. Entonces es necesario que haya hermanos más maduros, más capacitados, maestros de la palabra, que enseñan a estos hermanos que tienen estas doctrinas falsas, y los lleven por un camino y que y no estemos esclavos a las obras, sino que todas las obras que nosotros hagamos sean para la gloria de Dios, no porque vivimos esclavos a las obras, sino que nuestras obras son buenas obras para darle la gloria a Dios. Porque la obra que yo necesitaba para ser salvo ya la hizo Cristo, no necesito más obras para ser salvo. Sí hago obras para la gloria de Dios y para el beneficio del prójimo. Entonces, estas diacrino, nos quedamos aquí con esta palabra que es el derivado de diácrisis, es hacer una distinción, discernir una diferencia. El 4 es dudar o estar inseguro. Eso es lo que producen que las discusiones son buenas. Hay hermanos que tienen muchas dudas y nunca se animan a preguntar nada. Pero si hay debates, hay hermanos que discuten con respecto a una doctrina, el hermano va sacando sus conclusiones y se le van aclarando las dudas, debido a que hermanos fuertes pueden demostrar cuál es la sana doctrina, la buena doctrina. Y quizá hermanos que no estén que discutan por un tema, pero no estén tan lejos el uno del otro, pero se sacan buenas conclusiones. Otro punto, que es en el sentido de arbitrar y juzgar, el número 5, discutir, que se habla en Judas 1:9. Vamos a ir tocando algunos textos, tenemos
cantidad de textos, pero tocamos algunos para ir matizando. Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel, contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que él dijo: al Señor te reprendo. O sea, hay discusiones hasta con los ángeles y los demonios. Siempre hay una contención, siempre hay una diferencia, siempre hay un discernimiento, una distinción, como ya dijimos. Alguien que cree que su doctrina es superior a las demás. Entonces, hay hermanos que creen que tienen una doctrina superior, pero hay otros hermanos que tienen una capacidad y una mayor profundidad que le hacen ver que su doctrina, su creencia, o su forma de juzgar, o su forma de creer que su doctrina es la correcta, lo hacen ver que puede estar equivocado. Entonces es como que aterriza, digamos. Y otra palabra que es en el sentido de arbitrar y juzgar es criticar y expresar desaprobación. Eso está en Hechos 11:2. Vamos a ir viendo. Hechos 11:2. 11:2 dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran los de la circuncisión. Entonces acá había una discusión entre Pedro y los de la circuncisión. Y le decían: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido. Entonces los de la circuncisión estaban, o sea, la iglesia estaba en una etapa de transición, ¿no es cierto? Es comprensible que los de la circuncisión le recriminaran a Pedro porque entró en casa de un gentil, que era la de Cornelio. Entonces Pedro les contó y les informó con respecto a todo lo que Dios le había revelado. Entonces, allí dice que hay una discusión, una contención, que habla de diacrino. Todos los textos que leímos, digamos, lo de Judas y aquí, hablan de diacrino, de disputar o discutir. Aquí lo en Judas, cuando el arcángel discutía con Satanás, habla de diacrino, que es disputar o discutir. Dice el arcángel Miguel, discutía con Satanás. Y acá, criticar o expresar desaprobación es lo que los de la circuncisión usaban la misma palabra de diacrino cuando hablaban con Pedro, que lo criticaban y le expresaban desaprobación. Entonces Pedro tenía que hablar con ellos y explicándole lo que Dios le había revelado. O sea que en esas discusiones hay hermanos que expresan una luz que los otros hermanos no tienen, entonces es de beneficio y de provecho para los hermanos. Porque hay hermanos que hablan y nos traen luz, nos traen bendición. Y dice: oh, esto no lo sabía. Qué interesante esto, ¿no? Como dijimos que la doctrina lleva tiempo. O sea, una persona, usted puede creer que una doctrina está en lo correcto, pero usted tiene que pulirla esa doctrina, no tiene que dejarla ahí. Usted tiene que pulirla y pulirla y pulirla y pulirla hasta que llegue la plena seguridad de una madurez. O sea, lleva tiempo. Una manzana no es manzana de un día para el otro. Lleva su tiempo hasta que primero es chiquitita, se hace verde, pero usted no puede comer eso verde porque le va a hacer mal. Usted tiene que ir, el tiempo va pasando y eso va madurando y se va transformando en una rica manzana roja. Aunque hay manzanas verdes, por supuesto, también, pero quiero decir que algo tiene que estar maduro, y eso maduro, todo lo que es madurez lleva tiempo. Entonces usted tiene que pasar la doctrina una y otra vez. Le pasó al mismo Pedro, que a Pedro le costó bastante entender lo que entendía Pablo. Y aún sí mismo no se sabe si comprendió a cabalidad, creemos que sí. Lo que Pablo dice que era muy difícil de entender, lo decía el mismo Pedro, que es difícil de entender lo que
lo que Pablo enseñaba. Dice en el versículo 5, dice, y tened entendido que la paciencia, 2 de Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces hay cosas difíciles de entender y que se necesitan ser explicadas por los hermanos más fuertes, por los hermanos que tienen más luz. Nosotros, se puede decir, no somos inspirados. Nosotros no somos inspirados. La inspiración ya terminó con los apóstoles. Ellos fueron inspirados, ellos escribieron, punto, se terminó todo. Ahora el Espíritu Santo, fuimos sellados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ilumina lo que hablaron los inspirados. Nosotros no podemos dictar doctrina ni poner título como hacen los católicos que ponen Madre de Dios. Ellos muy suelto de cuerpo, dice María Madre de Dios, como si fuera, no sé. Y es una completa herejía. Y ellos lo dicen muy suelto de cuerpo porque creen ellos que pueden dictar doctrina o pueden poner título. No, la iglesia, y ellos ni siquiera son la iglesia, ni la iglesia verdadera puede dictar doctrina ni poner título. Nosotros como iglesia no podemos poner ningún título, ya todos los títulos están en las escrituras. Más de eso no se puede poner. La otra palabra es opiniones. Por eso dice Pablo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. La palabra opiniones, como ya había hablado en el video anterior, habla de dialogismos del griego, que significa discusión. Acá cuando la Reina Valera traduce opiniones o opinión, es dialogismos, significa discusión. Dice, recibí al débil en la fe, no para contender sobre opiniones o discusiones. Dialogismos significa consideración interna, o sea, una opinión. O sea, nosotros como Iglesia de Jesucristo tenemos opiniones con respecto a la doctrina. Ya dijimos que los que interpreten y los maestros son ellos. Lo digo una y otra vez para que... Nosotros somos alumnos y estamos en un curso y hay un profesor. El profesor es el que interpreta y el que tiene la verdad, se puede decir. Y nosotros tenemos opiniones, o sea, opinamos de lo que enseña el profesor. En nuestro caso es igual con la doctrina. El que tiene la interpretación es Pablo. Nosotros tenemos opiniones. Ahora esas opiniones, si nosotros leemos, estudiamos, memorizamos, analizamos, etcétera, la doctrina, vamos a llegar a tener una opinión de peso y con el tiempo va a ser una interpretación de una doctrina, la cual a la vez tiene que ser probada. Usted puede estudiar medicina y estudiar, pero hasta que no le rindan examen y el profesor no le ponga la nota, usted no sabe si está en lo correcto o en lo incorrecto. Entonces lleva tiempo esto, no es de un día para el otro. Cuando habla de opiniones, habla de contienda. Habla de una consideración interna, de algo interno, de una opinión que yo tengo que va trabajando o está viva dentro del cristiano, dentro de mí o dentro de cualquiera que quiera ser un maestro de la palabra o predicador, pastor, evangelista. Ese dialogismo significa pensamiento, opinión, que nos lleva a un debate externo. Con el tiempo lleva al debate, porque tarde o temprano, en una charla entre hermanos va a salir la discusión. Y surge la discusión. Pasa que en la Iglesia de Jesucristo tendría que haber esa madurez para poder discutir sanamente los temas. Y aún con el mismo pastor, digamos en el sentido, sabemos que el pastor está capacitado y podemos salir bastante nutridos. Pero se puede hablar donde un hermano no está de acuerdo con una doctrina y lo puede hablar sanamente con el pastor y pueden llegar a buenas conclusiones.
Porque el dialogismo es un pensamiento, es una opinión que nos lleva a un debate, o sea, a la manifestación de nuestras opiniones delante de los hermanos. Es un razonamiento que yo tengo, es una duda, es una pregunta. Todos tenemos, yo creo que hasta el día que nos moramos y nos vayamos, todos tenemos una duda, una pregunta en distintos niveles. O sea, yo no voy a preguntar o no vamos a preguntar qué es el arrepentimiento, o si el bautismo es simbólico o real, etcétera. Todas esas cosas que son para personas que recién empiezan, sino que vamos a tener otras dudas, otras preguntas. Siempre, el verdadero maestro de la palabra siempre crece a través y por medio de, como dijo el Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras. Cuando habla de escudriñar significa preguntarle a las Escrituras. Las Escrituras es digamos, se puede decir lo anterior a la inteligencia artificial. Usted a la inteligencia artificial le pregunta y le contesta a la inteligencia artificial. Y con las Escrituras es lo mismo. Dios ya lo había creado hace millones de años, digamos, se puede decir. Ya estaba creada la inteligencia artificial, se puede decir, entre comillas, que es preguntarle a las Escrituras que ya esto no es una inteligencia artificial, sino que es una inteligencia real, que es la inteligencia de Dios, que nos enseña, que nos adoctrina, que nos da la interpretación correcta del pensamiento de Dios, de la doctrina de Dios, del conocimiento del Hijo de Dios. Digamos que es una inteligencia real. Así como nosotros le podemos preguntar a la inteligencia artificial, le podemos preguntar a la inteligencia real que son las Escrituras. Jesucristo ya lo dijo hace 2000 años. Pregúntenle a las Escrituras. ¿Quién soy yo? Entonces, estas opiniones son razonamientos internos que se manifiestan en discusiones y en debates. Es primariamente un razonamiento interno. Es algo que yo opino internamente o tengo un razonamiento interno y llego a una conclusión y a una interpretación de dicha doctrina. Pero hasta que yo no lo hable con los hermanos, con la iglesia, hasta que yo no le pregunte a Pablo o al profesor, porque sucede que cuando nosotros estudiábamos, antes de preguntarle al profesor, le preguntábamos al amigo ese que era más inteligente que nosotros. Se suponía que era, o se veía que era más inteligente que nosotros. Entonces, tú tienes un amigo que era bastante inteligente y que a veces me evitaba, digo, ¿para qué le iba a preguntar al profesor si este amigo mío es tan inteligente y me puede ayudar? Por supuesto que no era el profesor. Pero ya me daba me allanaba el camino. Después iba al profesor y le preguntaba directamente a él. Pero ya este amigo ya me ayudaba. Entonces este razonamiento interno que yo tenía, los hermanos lo pueden charlar con hermanos crecidos, con hermanos inteligentes, con hermanos que tienen sentido común, que interpretan bien las Escrituras. Y después ir bien a Pablo y estudiarlo con Pablo. El hermano nos allanó y nos ayudó un montón. O pues el pastor. El pastor tiene un nivel, pero no tiene el nivel de Pablo. Pablo es el profesor, Pablo es el académico, Pablo es el apóstol, Pablo es el maestro, predicador a los gentiles, él. Pero el pastor o los hermanos crecidos nos pueden adelantar, como me sucedía a mí cuando iba a la secundaria. Tenía ese amigo que me allanaba y me limpiaba el camino para que no llegue tan confuso al profesor. Eso se puede hacer para poder llegar a una buena interpretación. Entonces, tenemos que ir sí o sí a Pablo. Porque él es el profesor. Hasta que el profesor no me diga que esto es así de hacer, yo no puedo quedarme con la opinión de mi amigo o con la ayuda de mi amigo. ¿Por qué? Porque es una opinión, digamos, es una interpretación, pero todavía no fue aprobado, digamos. Mi amigo todavía no había llegado. Nosotros queríamos estudiar para ser ingeniero, por ejemplo, y todavía él no era ingeniero. Así que él tenía una opinión sobre ingeniería, pero no era
Entonces yo tenía que ir al profesor para saber exactamente cómo era el asunto. Entonces, esto de las opiniones es primariamente es un razonamiento interno y es una opinión mía, la cual, si yo logro que esa opinión mía o ese razonamiento mío o esa interpretación esté acorde a Pablo, cuando mi opinión está acorde a Pablo, mi interpretación, mi razonamiento interno, está acorde a lo que enseña Pablo, y estoy completamente seguro que lo que enseña Pablo, ahí dejé de tener una opinión y paso a tener una interpretación aprobada. No privada, aprobada. Y tener una interpretación privada es no estar aprobado por Pablo o no estar aprobado por el profesor. Si yo creo algo de una materia, pero el profesor dice, no, lo que vos creés de ese tema está mal. ¿Qué tengo yo? Una interpretación. Si yo me empecino en creer que mi interpretación es valedera, estoy teniendo una interpretación privada porque me salí de la interpretación del profesor. Entonces yo digo, está bien, estoy equivocado, el profesor tiene razón. Ahí paso a tener una interpretación aprobada. Entonces, estos razonamientos tienen que pasar por distintos exámenes para que podamos ayudar al pueblo de Dios y podamos tener verdaderas interpretaciones. La palabra, dialogismo, la palabra día es separación y logismos es razonamiento, o sea, es un razonamiento separado, o sea, un razonamiento mío que si mi razonamiento es correcto va a ser un razonamiento aprobado, pero si mi razonamiento es incorrecto va a ser una interpretación privada. Si mi razonamiento va conforme al razonamiento de Pablo, o de la revelación o de la inspiración de Pablo, mi interpretación es aprobada. Y si mi razonamiento o mi interpretación no va acorde a lo que dice Pablo o enseña Pablo, mi interpretación es privada. Eso de que, porque se dice, ¿no?, en los grupos, si vos no crees como cree el pastor mayor o tenés una interpretación privada. No tengo una interpretación privada. La única manera que tenga que tener yo una interpretación privada es una interpretación fuera de Pablo. Ahí sí tengo una interpretación privada. Ahora, si yo tengo una interpretación diferente al pastor, al líder, al maestro, al evangelista, etcétera, el líder que sea, tenemos que ir a las escrituras a ver si mi interpretación es privada o aprobada. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay opiniones e interpretaciones privadas e interpretaciones aprobadas. Entonces hay que ver cuáles son las interpretaciones aprobadas y cuáles son las interpretaciones privadas. Las interpretaciones aprobadas son aquellas que van conforme a Pablo, y las interpretaciones privadas son las que no van conforme al razonamiento, a la interpretación, la iluminación, la inspiración de Pablo, los escritos de Pablo. Eso sí es una interpretación privada. Pero los magisterios se rigen y están al servicio de la enseñanza de lo que enseñó Pablo. Si alguno enseña fuera de Pablo, es interpretación privada. Y si alguno enseña conforme a lo que enseñó Pablo, es interpretación aprobada. Por eso lleva mucho pulimiento, porque no es tan sencillo decir, bueno, sí, lo dijo Pablo. Pero ¿en qué sentido lo dijo Pablo? ¿Cómo lo dijo Pablo? ¿Cómo se interpreta lo que dijo Pablo? Lo del curso. Habla el profesor y hay 20 alumnos y quizás los 20 entendieron 20 cosas distintas y el profesor dijo una sola cosa. O sea, el que interpreta es Pablo. Pablo dice algo, pero hay 20 que interpretan distinto. Entonces, por eso Pablo decía que es bueno que haya divisiones, discusiones, dialogismos, para que puedan distintas opiniones que son razonamientos separados, digamos, o sea, mi propio razonamiento que tiene que llegar a ser el razonamiento correcto. O sea, yo tengo pensamientos, tengo opinión, pero eso tiene que llegar a ser lo correcto. Y eso demanda estudio, demanda análisis, demanda humildad, demanda a escuchar. El problema que hay con los católicos, por poner un ejemplo, ellos dicen, yo razono bien porque estoy ajustado a mi magisterio. Ellos dicen que hay un papa.
Y Jesucristo mismo rechazó el papado allí en 20:23 de Mateo, lo rechazó, dijo, yo no vine a dejar puesto, yo no vine a dejar ningún papa. Por ejemplo, tantas doctrinas que tiene el catolicismo que son incorrectas. O sea, ellos dicen, le damos alabanza a María, por ejemplo, o le damos gratitud, pero eso lo hacen en un sentido de culto. Y en las escrituras nadie le dio alabanza a María. Aún una mujer se levantó para darle alabanza a María y Jesús le reprendió. Jesús mismo rechazó la alabanza a María. Y ellos creen que tienen una interpretación correcta a su magisterio, porque se apegan a su magisterio. Lo que hay que apegarse es al verdadero magisterio, que son los apóstoles, las escrituras, Cristo. Ahí están los verdaderos maestros, y el maestro por excelencia. Ahí está el punto. La interpretación, claro, si uno se sale del magisterio, es una interpretación privada, pero tiene que ser el magisterio correcto. ¿De qué le vale a usted interpretar correctamente de un magisterio falso? A mí de qué me vale que me apruebe el verdulero de la esquina y me ponga una firma y me diga, vos sos médico porque aprobaste, yo te apruebo como médico, el verdulero de la esquina. ¿De qué me vale a mí eso? No me vale de nada. Así le sucede al católico, dice, yo no tengo interpretación privada porque interpreto igual a mi magisterio. El punto que ese magisterio es falso. El verdadero magisterio es Pablo, Pedro, Juan, Jesucristo mismo, enseñando sobre sí mismo. Y ahí yo tengo una interpretación aprobada, porque ese es el verdadero magisterio. Y mi opinión, mi interpretación, tiene que ir conforme a las escrituras para que sea una interpretación aprobada y sea un pastor hecho y derecho, como se puede decir, o un predicador de la palabra, o un maestro de la palabra, hecho y derecho, como Dios manda, un verdadero maestro de la palabra. Entonces, la palabra dialogismo significa interrogantes internos. Esos son los dialogismos, interrogantes internos, que eso lo tiene toda la iglesia, interrogantes internos que nos llevan a una discusión, como pasó allí en Lucas 9:46, creo que ellos discutían por quién iba a ser el primero. O sea, los 12 estaban con algo en el corazón. Y Cristo iba adelante y ellos iban pensando en algo. ¿Quién iba a ser el primero? Vamos a ver si es esta la palabra. 9:46. 9:46 de Lucas. De Lucas. Dice, entonces entraron en discusión, dialogismos, sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces ellos tenían algo en el interior, una duda, un interrogante. Acá significa interrogantes internos. Entonces entraron en una discusión. Se miraron uno a otro y se armó. Entonces se produjo un dialogismo. Que de acá se desprende razonamiento, pensamiento cuidadoso sobre un tema. Eso sucede en toda la iglesia tiene este punto, digamos, es natural, es normal, todos tenemos interrogantes internos, dudas, preguntas. ¿Por qué no? Es lo que ellos pensaban, Jesucristo, y Jesucristo se da vuelta y le dice, pero yo no vine a poner a nadie primero, ni segundo, ni tercero. Porque ellos ya querían imponer el papado, eran medio católicos ahí. Pero Jesucristo los corrigió, le dice, no, están muy equivocados ustedes. Yo no vine a dar puestos, no vine a dejar ningún papa, así que sáquense eso de la cabeza. Entonces, ese razonamiento que ellos tenían, quién iba a ser el primero, es algo que ellos pensaban, pero fueron corregidos por Jesucristo, y eso es lo que pasa en la iglesia. Usted cree en algo, usted tiene una opinión sobre algo, pero tiene que ir a las escrituras, a ver qué le dice Cristo, a ver qué le dice Pablo, Pedro, Juan, a ver qué le dicen ellos. Es lo mismo que pasó acá con los apóstoles. Ellos creían que iba a quedar un papado. Y Jesucristo los bajó a tierra. El dialogismo,
Otro que se desprende es lo que se razona, contenido o resultado del propio pensamiento. Todo esto sucede en la iglesia. Todo esto sucede en la iglesia, que termina en una discusión como pasaron con los apóstoles. O sea, cada uno tenía un pensamiento y cuando se miraron se cruzaron. Entonces, porque cada uno tenía una opinión de sí mismo. Decía, no, después que se vaya Cristo me quedo yo como el líder. Yo soy el papá. Atención. Y se miraron y bueno, se armó. Otra cosa de dialogismo es disputa o discusión. Disputa o discusión. Entonces, es una duda, estar inseguro sobre algo, sobre algún tema. Y eso es bueno, que se pueden hablar los temas en la iglesia, y aún en internet son muy buenos las dudas que se puedan plantear. Hay debates, hay discusiones, hay charlas, hay diálogos, algunos amistosos, otros no tan amistosos, porque hay dudas, hay inseguridades, la salvación se pierde, la salvación no se pierde, etc. Entonces uno puede ir a internet, puede ir a YouTube más específicamente a aprender la verdadera doctrina, porque de todas esas doctrinas usted va a sacar y va a encontrar buenos maestros de la palabra o maestros verdaderos de la palabra de Dios. Entonces, de acá se desprende la palabra dialogizomai, que significa reconocer completamente, deliberar por reflexión o por diálogo. Deliberar reflexionándomente o dialogándome, o en diálogo. Pensar, cavilar, discutir, disputar. Preguntarse. Es muy importante preguntarse. O hacer preguntas internas. Traer juntas razones diferentes, considerarlas, razonar y discutir. Traer razones. O sea, siempre uno se sorprende a veces en las charlas con los hermanos, porque uno se siente y charla con los hermanos, y hay hermanos que tienen unos razonamientos muy buenos y otros no tanto, pero ahí podemos ver que la persona o el cristiano, cuando se expresa, tiene razonamientos juntos o acumulados, que los expresan, ordenada o desordenadamente expresan la interpretación de una determinada doctrina. Otra cosa que es pensamientos y consideraciones son más o menos objecionables. O sea que todo es discutible, todo se puede discutir, todo se puede dialogar. Por eso a veces se enseña que todo está en los concilios. Los concilios tenemos que decir que son católicos y tienen falsa doctrina. Los concilios, porque esos no eran cristianos, esos filósofos no eran cristianos, y por lo que se ve, a los que tenían, o sea, siempre en los concilios ganaron los poderosos. No ganó la sana doctrina, porque se puede ver lo desastroso que son esos concilios, ¿no? Las doctrinas espantosas que sacaron a luz. Como por ejemplo Madre de Dios, que salió no sé cómo se llamaba, con una antorcha diciendo María, Madre de Dios. Y es una completa herejía. Y ganó porque, no sé si se retrasó Nestorio, o sea, el que era el contrincante de Cirilo. Y bueno, llegó Cirilo primero, hizo el concilio, y él solo jugó y él solo ganó, parece algo así. Y aparte, Nestorio estaba amenazado de muerte, él no podía andar solo, él tenía que tener guardaespaldas porque lo querían matar. O sea que todo una cosa muy oscura, todo, porque ahí todo lo que ganaron en los concilios ganaron por la fuerza. O sea, el contendiente o los mataban, los envenenaban, pasaba de todo. Y la cuestión era que tenía que quedar la doctrina pagana, que es lo de los concilios. Concilios de doctrina pagana. Entonces, ahí no se podía opinar, usted imagínense. Todos los que creían que María no era Madre de Dios tenían familia. Imagínense las amenazas que habían en esos tiempos. Antes mataba a una persona o mataba a un perro en la calle. Por eso Nestorio no andaba solo nunca, porque estaba amenazado de muerte. No es por defender a Nestorio, simplemente digo la negrura que había en esos concilios, que se dice que tiene sana doctrina, es una verdadera basura doctrinal los concilios. Por eso ahí
usted imagínese una persona que le amenazan toda su familia. Usted por ahí tiene la doctrina correcta. Y le dice, si vas al concilio y decís esa doctrina y te votan, mejor no vayas, mejor te aconsejamos que no vayas. Porque mirá, conocemos tu casa, conocemos tu familia. Entonces la persona, bueno, pasaban todas esas cosas. O sea, por eso no hay que apoyarse en las doctrinas que fueron definidas, porque la iglesia no puede definir nada, la iglesia no puede dictar doctrina, la iglesia no se puede inventar títulos, no se puede inventar nada, ya todo escrito en las escrituras por Pablo, por Pedro, Juan, los profetas, etc. Entonces no se puede confiar en eso, porque eso es toda una negrura, toda una diablura, todo eso. Y ahora está todo contaminado por estos concilios que solamente fue dirigido por Satanás. Ahí no estuvo el Espíritu Santo. El único concilio que tuvo el Espíritu Santo allí en Jerusalén, en Hechos 15. Entonces no se podía opinar ahí, no se podía decir algo contrario a lo que se creía en el paganismo. Entonces dice que según entonces todos tuvieron que creer que María es Madre de Dios. Y ahí, bueno, se estableció una doctrina, una falsa doctrina. Pero los que creían que María no era Madre de Dios no decían ni A. ¿Por qué? Porque le volaban la cabeza y su familia quedaban sin padre, sin madre, sin nada. Y los chicos quedaban huérfanos. Te imagínese. Decían, no me voy a hacer matar o que torturen a mi familia por una doctrina. Entonces mejor se callaban. Y bueno, así quedaron todas las falsas doctrinas de los concilios. Por eso es un pensamiento, consideraciones más o menos objecionables, por ejemplo, de los discípulos que razonaban entre sí debido a una mala comprensión de la enseñanza de Cristo con respecto a la levadura, por ejemplo. Entonces los apóstoles tenían distintos pensamientos que los llevaban a pensar y luego a discutir. Por ejemplo, de quién sería el mayor. Por ejemplo, cuando se discutía que Cristo, de la posición de Cristo de perdonar pecados, todo eso producía diálogos, discusiones, debates de los labradores malvados. Es razonar meticulosamente, cavilar o discutir, conversar, hablar. Entonces una opinión del latín, ahora vamos a la etimología de la palabra opinión, que es opinio, del latín, que significa creencia o juicio. Y opinare, pensar o creer. Entonces, la opinión es una creencia o un juicio que yo tengo sobre algo. Es lo que yo pienso y es lo que yo creo. Eso. Pablo dijo que es bueno que los hermanos expresen lo que opinan y lo que interpretan de las doctrinas para que se vean cuáles son los hermanos aprobados, los que tienen peso, los que tienen una interpretación aprobada. La opinión es formar un juicio o creencia sobre algo, sin necesariamente tener pruebas o evidencias concluyentes. O sea, una opinión puede tener prueba o no puede tener prueba, pero es una opinión. Pero la que vale es la que tiene pruebas, por supuesto. La opinión es un concepto subjetivo, por supuesto, es algo que yo interpreto. Es un concepto subjetivo y personal que implica una interpretación o evaluación individual de la realidad. Yo interpreto o evalúo individualmente la realidad. O lo que yo creo de algo, en este caso de la doctrina, de lo que yo creo subjetivamente, hasta que llegue a ser objetiva en el sentido de que mi interpretación es aprobada, o sea que estoy libre. Por eso hay que liberarse de los concilios y de estas opiniones falsas para poder interpretar correctamente las escrituras. Cuando estamos hablando aquí de María Madre de Dios, se puede ver una oposición debido a que los concilios han llenado de herejías al pueblo de Dios, con todas estas creencias falsas. Entonces se oponen a la doctrina, digamos, a lo que enseñó Pablo, a lo que enseñó Juan. Por ejemplo, que dijo que
El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Y cuántos creen que Jesucristo ha venido en carne? Entonces hay que explicarle lo que Jesucristo vino en carne. Y al exponer el tema, nos damos cuenta que la iglesia está en pañales, digamos. Que no está segura si Jesucristo vino en carne o no vino en carne como vino Jesucristo. Entonces es necesario hablar, opinar, discutir, poner el tema sobre la mesa para que el pueblo sea nutrido y entienda la sana doctrina, la verdadera doctrina, que es la de los apóstoles. Lo dijo Juan, no lo dijo el verdulero de la esquina o algo así. Lo dijo Juan: el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y entonces en una discusión los hermanos dicen: ¿pero de dónde sacaste eso que Jesucristo vino en carne, que ya vino encarnado? Y lo dijo Juan, lo dijo Cristo. Cristo dijo: yo he venido del cielo, no vino un espermatozoide de la estratosfera y cayó en el óvulo de María. Yo vine completo del cielo. Entonces ahí nos ponemos a hablar del tema. Entonces otra palabra que es de opinar, vamos a interpretar. Porque opinamos todos. Pero interpretar algo, o sea, dar una explicación de un tema o de una doctrina, que ya dijimos, mi interpretación puede ser privada o aprobada. Privada es cuando me salgo de Pablo, y aprobada es cuando me atengo a lo que enseñó Pablo. Eso es todo. Interpretar, de interpretar, y del latín. Estamos hablando de la etimología y con esto terminamos. Que significa explicar o traducir. Eso es interpretar, explicar o traducir. También del latín intérpretes, que significa mediador o intérprete. O sea, es un mediador, un intérprete es un mediador. Para usted ser un buen mediador, usted quiere ser un traductor de inglés, traduce del castellano al inglés, tiene que estudiar inglés. Si no estudia inglés, usted no va a poder interpretar. O sea, no va a poder ser el mediador para que la otra persona pueda entender lo que se habla en inglés, lo pasa al castellano. Eso es lo que hace un intérprete aprobado, un buen intérprete. Entonces, significa servir como mediador o puente entre dos partes. Eso es el maestro de la palabra, el pastor, el evangelista. Es alguien que está en el medio, interpretando correctamente las escrituras. ¿De qué manera? Ateniéndose a Pablo. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. Si usted se atiene al magisterio romano, va a enseñar a la gente a hablar con muñecos y etcétera, todas esas cosas idolátricas y paganas. Pero si usted se va al verdadero magisterio, va a aprender la verdadera interpretación de las escrituras por medio de Pablo. Entonces, interpretar significa traduciendo o explicando algo de una manera que sea comprensible para otra persona. Eso es interpretar. Se trata de un proceso de comprensión y explicación que implica la capacidad de entender y transmitir el significado de algo de una manera clara y precisa. A eso llega un maestro de la palabra, que usted puede comprender algo que es difícil de comprender para usted. Es como cuando vamos usted puede ir al colegio, a la universidad, a la secundaria, donde sea. Usted tiene un tema en la cabeza que no lo comprende, pero el día que se siente, el profesor empieza a explicar, usted llega a comprender el tema, porque se lo explican, porque se lo interpretan. Sucede con los maestros de la palabra. Los maestros hablan de la palabra y uno es como que prenden la luz. Uno dice: oh, mira, era así el asunto. Interpretación significa explicar o traducir. Es el proceso de entender o explicar el significado de algo, como un texto, una obra de arte, un evento o una situación. Interpretación es la capacidad de analizar y comprender. El que interpreta, analiza y comprende y explica el contexto, la intención y el significado subyacente de algo, y de transmitir ese entendimiento de manera clara y precisa. Eso es un intérprete aprobado, o una opinión aprobada. El maestro, porque tenemos que decir que en la iglesia ya no está Pablo, ya no está Juan, ya no está Pedro, pero hay maestros
aprobados. No quiere decir que estamos acéfalos en el sentido de que nadie nos pueda hablar audiblemente sobre la interpretación de las Escrituras y tenemos que ir solamente a las Escrituras porque hay cosas difíciles de entender en las Escrituras. O sea, usted tiene el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, pero hay cosas difíciles de entender, que necesitamos de un magisterio que sea aprobado, porque existe un magisterio aprobado. Por supuesto que ese magisterio aprobado tampoco es los únicos infalibles, acá lo que podemos ver son los hombres inspirados, o las Escrituras son infalibles, no fallan, no tienen falla. La doctrina de Pablo no tiene falla. Entonces, puede haber un gran maestro de la palabra, pero no se puede decir que está al nivel de Pablo, que puede ser que llegue a ese nivel de altura, digamos, que nosotros nos quedemos maravillados ante sus enseñanzas, porque es un gran maestro de la palabra. Pero siempre ir a Pablo, nunca dejar a Pablo. Entonces, la interpretación es esa capacidad de analizar, de comprender y de saber explicar un tema difícil, porque ya dijimos, tenemos un magisterio, pero ese magisterio tiene que ser por maestros e intérpretes aprobados. La interpretación puede ser subjetiva u objetiva, dependiendo del contexto y la perspectiva del intérprete. Por eso el señor Santiago Alarcón le echa la culpa a la sola escritura, que por la sola escritura es todo un no, la culpa es del que interpreta mal. ¿Qué culpa tiene un profesor de que su alumno sea un mal alumno, un mal aprendido? No tiene la culpa. Las escrituras no tienen la culpa de que los hombres interpreten mal las escrituras. ¿Por qué? Porque hay mucha subjetividad, como se puede decir, o le gustan más unas doctrinas que otras. Yo nací en iglesia donde se enseñaba el rapto secreto, mucho ayuno, mucha oración, etc. O sea, tanto el ayuno como el rapto secreto no estaban en las escrituras. La oración sí, por supuesto. Pero nací todo en ese ambiente. El punto es que no me quedé con eso, que siempre investigué, siempre todo, desde el primer día investigué. Desde antes de entregarme a Cristo ya había leído varios libros de la Biblia sin haber confesado a Cristo. O sea, Dios, siempre sentí y siempre quise, por la gracia de Dios, conocer a Dios, aunque era un pagano, un idólatra, un mundano cualquiera. Siempre me tocó la palabra de Dios, y aunque era un pagano, no es como dicen los calvinistas, que yo ya estaba pre-regenerado, que ya había nacido de nuevo, solamente que cuando me hablaban yo ya había nacido de nuevo. Todas esas locuras y doctrinas satánicas que tienen los calvinistas, no. Simplemente era un pagano que cuando escuché la palabra de Dios se quebrantaba, porque la predicación me quebraba, la predicación me tocaba. Yo recuerdo que hablaba un predicador de Estados Unidos y yo era un joven y faltaban 4 años que yo 4 años antes de entregarme a Cristo, 5 años antes de entregarme a Cristo, yo escuchaba a un predicador por la televisión y cuando él escuchaba se me caían las lágrimas. ¿Por qué? Porque el pagano, el pecador, se conmueve ante la palabra de Dios. Y eso porque es la palabra, es lo que transmite el predicador al interpretar correctamente las escrituras, toca el corazón, tanto del cristiano como del pagano. Por eso es necesario estudiar las escrituras y tener una correcta interpretación objetiva. Por eso digo, yo nací en iglesias donde se enseñaba sobre el rapto secreto y yo nunca creí, digamos, en esas cosas. O sea, estando inmerso en ese ambiente en mis primeros años, había por supuesto algo de eso, pero nunca me convenció, nunca lo llegué a creer, digamos. Y después estudiando las escrituras me di cuenta que era falso. Y bueno, pero no hay que quedarse con el ambiente que lo rodea a uno, sino ir a Pablo y ver si realmente lo que enseña o las denominaciones es lo correcto. No es necesario pelearse con los hermanos, simplemente hay que ir a Pablo y ver
si es correcta la doctrina. Entonces hay que desligarse de todo lo que son los concilios, las denominaciones, para tener una interpretación objetiva, una opinión de peso. Porque si uno está sujeto a estos concilios o a denominaciones, o sea, se respeta todo lo que han hecho por las almas, los grandes líderes, pero hay que ir a las Escrituras, hay que tener una interpretación correcta de la doctrina para ser de beneficio del pueblo y que el pueblo salga de tantas herejías y de malas interpretaciones que llevan al pueblo simplemente a la esclavitud. Por ejemplo, como el que dijimos del rapto secreto. Los hermanos estaban pendientes, no iban al almacén sin ir orando o leerse un texto bíblico antes de salir o tener la Biblia abierta. O sea, era una cosa espantosa, digamos. Me acuerdo que a veces íbamos al culto y por ahí faltaba, o el pastor llegaba tarde y el pastor no llegaba y no llegaba el pastor y ya toda la iglesia se alarmaba y todos nos mirábamos el uno al otro, decíamos, vino el rapto, se fue el pastor y nos quedamos todos, porque si no venía el pastor es porque vino el rapto, porque decíamos, si alguien se iba en el rapto era el pastor. Bueno, el pastor, cuando llegaba el pastor, bueno, estábamos todos transpirados, ¿no? Ya la tranquilidad, porque el pastor ya estaba, digamos, bueno, por lo menos el rato no vino. Son todas las cosas que suceden cuando uno tiene malas interpretaciones o malas doctrinas o doctrinas cerradas. Por eso es necesario las discusiones para que se vean los que son aprobados, los que son maestros de la palabra, porque hay dones, hay hermanos que han sido dotados de una sana doctrina y que Dios los ha llamado a ser maestros de la palabra, predicadores, pastores o evangelistas, los cuales han sido capacitados, como dice la misma palabra, por Dios. Él mismo constituyó, o sea, capacitó, formó, puso, él mismo en la iglesia apóstoles, profetas, pastores y maestros. Ya sabemos que apóstoles y profetas ya está en desuso porque ya quedó en las Escrituras, pero quedan los evangelistas, pastores y maestros. Y es necesario que nosotros podamos interpretar correctamente y tener una interpretación aprobada. Por eso Pablo decía, para que se vea quiénes son los aprobados, los que pueden predicar, aprobados por Dios y aprobados por la iglesia. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces es lo que quería comentar con respecto a la interpretación aprobada, que viene como resultado de discusiones, divisiones, herejías y más. Todo un terremoto en la iglesia para que se pueda ver los que son aprobados y los que son verdaderos maestros de la palabra de Dios. Así que lo dejamos por acá. Que Dios le bendiga a todos.